Muy buenas noches, amigas y amigos. Soy Jesús Carreón y estamos entrando, como todos los lunes en punto de las 9, en este programa de ustedes que se llama Sin Conservadores. El día de hoy tenemos un tema para variar de esos que nos gusta tener, que se puede llamar muy bien el delito de fabricación de culpables como política de Estado en los gobiernos de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. Hoy tenemos un panel de invitados extraordinarios. Yo quisiera presentarlos. Primero las damas, dicen. Enriqueta Cruz, bienvenida otra vez por esta tu casa. Muchas gracias, gracias. Pati Barba, gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a Frauke, Jesús. Muy buenas noches a todos. Fidel Esquivel, Fidel de acá, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, muy feliz de estar nuevamente aquí en Sin Conservadores. Muy buenas noches a todos, a Enriqueta, Pati, Ricardo, y pues aquí estamos. Ricardo Sayavedra, qué bueno que pudiste estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación y buenas noches, aquí estamos. Y nada más por hacer notoria la ausencia de José Carlos Arias, aquí relincho, que esperemos se componga. Te mandamos un beso y un abrazo, mi querido Pepe. Cuídate mucho, por favor. Tómatela sin hielo mientras se compone la vida. Y pues yo creo que entramos en este terrible tema que hemos padecido, gracias a Dios no todos en carne propia, pero que sí ha sido pues una constante en estos gobiernos en los que todo mundo sabemos que aquel que se meta contra gobierno, por ejemplo, pues puede tener un kilo de mota en su coche o encontrársele con que es pedófilo, o que se le cree cualquier cantidad pues de delitos y de mala fama, porque con decir que fulano de tal, pues quién sabe de dónde sacó la lana, y se veía muy raro sus amigos, y es decir, difama que algo queda, dicen. Vamos a entrar yo creo que directo con estos dos invitados que tenemos. Enriqueta, Ricardo, ¿cuál de los dos quiere empezar por contar la historia? Le cedo la palabra a Fidel. Adelante. Ok, muchas gracias. Pues yo creo que ahorita los que estamos en esta mesa vamos a escuchar detenidamente a Enriqueta y a Ricardo, porque ellos, Enriqueta es madre de Brenda Cruz, quien es víctima de la señora Wallace, en el falso caso Wallace. Enriqueta está presa desde hace bastante tiempo. Ricardo Saavedra es vocero de Israel Vallarta, y también eres una víctima de fabricación de culpables. Entonces, pues primero las damas, Enriqueta, ¿qué nos puede comentar del tema de hoy, que es fabricación de culpables en México como política del Estado mexicano durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña? Pues que desgraciadamente le tocó a mi hija estar en esta fabricación de culpables y fue para el inicio del sexenio de, bueno, empezó todo esto a finales del sexenio de Fox y con todo el aparato de ya pronunciando Calderón su presidencia, empezó en enero del 2006 con toda la fabricación de este caso y bueno, pues fue una cosa con tanta impunidad, nada más de recordar todo lo que hicieron con nuestros hijos, en este caso de mi hija, verla de pronto en un espectacular como secuestradora y asesina. No, 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 no. Y después en todas las instituciones bancarias, tiendas departamentales como una de las más buscadas. Yo no sé ni cómo no me dio algo. Yo recuerdo nada más una ocasión que iba por Avenida Cuauhtémoc y el eje 8 y de pronto vi que alguien se estaban bajando del coche, estaban viendo hacia arriba, ahí para cruzar el eje 8, y dije, ¿qué están viendo? Y voy viendo un edificio, pues, no sé, como 5 pisos, y en toda la pared estaba el espectacular de mi hija con Jacobo Buscados y pidiendo recompensa. No, de verdad se me aflojaron las piernas, y así a ese nivel estaba.
Bueno, pues ustedes recordarán todos estos infames espectaculares y con toda la anuencia de ese nuevo gobierno, donde pues, era una persecución para mi hija, como si fuera una cacería de brujas. Mi hija se iba a presentar, pero al ver que ya los que estaban ahí adentro ya no salieron y el que se presentó por propio pie de los señalados ya no salió y sabíamos que los estaban torturando, pues ella decide cruzar al otro lado con ayuda de alguien para salvar su vida. Desafortunadamente, allá posteriormente, después de año y pico, la capturan y pudo más el peso de todo el gobierno, porque todo el gobierno estaba contra Brenda Quevedo Cruz. Yo recuerdo yo con mis pocos recursos, pagando abogado allá, pagando abogado aquí, finalmente pudo más el Estado y la traen extraditada. Brenda sufría mucho desde el momento en que le dijeron allá en Estados Unidos que se le acusaba de asesinato. Yo recuerdo cómo le afectó muchísimo. Decía, es que yo no, ni siquiera conocí a ese hombre. Y él lo que le dijo cuando llegó al aeropuerto, donde ella no quería ver a esta mujer que la acusaba, Isabel Miranda de Gualas. Pero la obligaron a pasar a esa salita donde había personas con esa señora, donde ya tenía todo ahí preparado para que Brenda ya, hasta desde ahí, pudiera ya declararse culpable, ¿no? Entonces Brenda no se dejó y dijo que no, que ella no iba a declarar nada ni decir nada hasta que no estuviera junto con su abogado. Cosa que a esta señora le molestó mucho porque primero le ofreció beneficios jurídicos y ya después muy enojada le dijo que se las iba a pagar, que no sabía con quién se había metido. Y sí, efectivamente, fue al mes y pico donde ya estaban en Santiaguito, donde la pusieron, aunque le correspondía a Santa Marta Catitla, no sabemos por qué la llevaron a Santiaguito. Y sí, al mes y pico ya estaban ahí llamándola a una audiencia a las 7 de la noche, cosa que a Brenda no le gustó y bueno, finalmente la obligaron. Ahí fue torturada por 3 hombres encapuchados, vestidos de civil, ¿verdad? Que entraron como en su casa. Y muy cínico le decían que hiciera lo que quisiera, desde arribotota, ya sabían, entonces no le iban a hacer caso ni nada. Afortunadamente, después de casi 2 horas, que la estaban torturando y donde ella siempre negándose, les aventaba todo de la grabadora, la pluma para firmar. Y siempre les dijo que mejor la mataran, pero que ella no iba a firmar o a decir algo que ella nunca no había hecho, ¿no? Y finalmente salieron estos hombres porque ya estaban tocando a la puerta los policías. Cosa que a Brenda le dio una crisis nerviosa porque la estaban amenazando que si no firmaba le iban a dar para abajo varios policías que estaban afuera. Pensó que eran los policías que estaban afuera y le iban a dar para abajo. Bueno, de ahí, bueno, denuncias pensando que existía la justicia porque teníamos evidencias y no se hizo finalmente nada, ni la CNDH, ya lo que dijo fue que finalmente que no coincidía lo que decía Brenda con los moretones. Posteriormente se la llevan a Islas Marías, cosa inusual, puesto que Brenda estaba en calidad de procesada y allá estaban puros sentenciados. Cuando nos habló estaba muerta de miedo, diciendo que por favor la ayudáramos, porque las mismas autoridades allá estaban asombradas de por qué se la habían llevado y eso no le olía nada bien. Desafortunadamente, como al mes, a los días, 15 días, nos mandó decir con alguien que la ayudáramos porque le estaban haciendo lo mismo que en Santiaguito, o sea, la estaban torturando. Ya se imaginarán, me puse muy mal. Traté empecé a llenar de quejas a la CNDH que vieran en qué calidad de vida estaba mi hija. Y lo único que le dije cuando alcanzó a hablar ella, que me mencionara todo en una carta. Me quedé esperando la carta puesto que nunca llegó. Hasta enero, eso fue estamos hablando de octubre del 2010.
hasta enero del 2011, recuerdo perfecto, 18 de enero, y me llegó esa carta. Terrible. Le hicieron lo que yo nunca había imaginado. Ahora no eran 3 hombres, ahora fueron 5 hombres, donde el comandante Santana fue por ella en una área que la pusieron de castigo, y ahí la sacó en la noche y la llevó rodeando toda la isla 40 minutos, y la encierran ahí en una casa en construcción, donde había hasta ratas, le aventaron una cobija vieja, sin luz estaba el cuarto, la casa. Ya se imaginarás qué noche o qué madrugada de haber pasado mi hija. Al día siguiente dice que estaba orando, pidiendo que no fueran a hacerle nada. Y llegaron estos hombres, 5 hombres, donde lo primero que dijeron: ¿nos reconoces? ¿Qué creías? ¿Que te ibas a salvar? Aquí nadie te va a ayudar ni te va a escuchar. Te metiste con quien menos te tenías que haber metido. Le fue muy mal, muy mal. Otra vez, ahora peor, ¿no? El ahogamiento, toques eléctricos. Brenda lo relata y a veces me dice: mami, si te dijera realmente todo lo que me hicieron, digo, ¿qué tanto le hicieron a mi hija? A efectos de que se declarara culpable, pero otra vez ella, sangrando, no sangrando, se negó, dijo no, y no, y no. Le decían que me iban a matar a mí, a su hermano, todas las señas que tenían de cómo yo me acababa de operar los ojos, se lo manejaron. Pero Brenda, pues valientemente no firmó. Le fue muy mal, hubo violación, y bueno, pero habla casi de 6 horas, con 6 hombres, ella contra 6 hombres. Entonces, perdón, pero sí fue algo muy fuerte, muy masacrada mi hija. Dice que llegó un momento en que sentía que estaba ya hacia arriba, ¿no? Ya estaba en otro nivel de muerte, que es lo que ella quería mejor. Pero bueno, finalmente se van, todavía un tipo se regresa y le dice: repite por qué estás aquí. Ya Brenda casi desmayada le dice: por Hugo Alberto Wallace. Y le da una cachetada que dice que le rompió hasta el tímpano, sintió que le rompió todo. Para ti, señor Hugo Alberto. ¿Cómo recuerdo eso? Se van y entran las custodias después y le dicen, se asombraron de que en qué condiciones la encontraron, sangrando. Y ella le reclamaba que por qué la habían dejado. Dije: es que ellos nos dijeron que te iban a entrevistar unos abogados. Y a ella las encerraron en una camioneta, a las custodias alejadas de ahí. Entonces, bueno, otra vez todas las denuncias posibles en todas las instancias a nivel nacional e internacional. Es cuando ya también conocimos a David Berter de la Asociación Canadiense, que nos apoyó muchísimo. También conocí a Anabel Hernández ya en ese tiempo, Jorge Carrasco, gente que señor Rebeles. Yo andábamos buscando a ver quién nos escuchaba. La primera que nos escuchó fue Rosario Ibarra con sus abogados. Y ahí, cuando estábamos hablando, éramos la hermana de César Freire y yo. Ella acababa de salir de la cárcel. De pronto se sintió mal, pues era la primera vez que estaba exponiendo el caso, cuando ella estuvo en la cárcel. Y volteé y me dice: me siento mal, y se me desmayó. Fue un derrame cerebral, que desafortunadamente murió a los días. De verdad, lo que hemos pasado es una cosa inusual, y que no pasa nada. Todo ese tiempo fue 2010, fue todo lo peor. Todos los coprocesados han llevado las peores torturas, a efectos de que se declaren culpables. Se han declarado varios. ¿Qué podían hacer? Son unas torturas infrahumanas. Y bueno, pues ahora, después de tantas penurias, de 13 años de estar luchando contra el Estado, de que no nos reciben pruebas,
quejarnos por las torturas, toda la balanza siempre con la contraparte, todo el aparato judicial con ella. De verdad que era una cosa espantosa ahí en las audiencias, ver cómo hasta se burlaban de mi hija, de mí, tronándole los dedos hasta con los ministerios públicos, todos a sus órdenes de la señora. Y bueno, pues ya se imaginarán el gusto que me dio el escuchar esa noticia, que un grupo de trabajo de la ONU se haya fijado en Brenda. Y bueno, el trabajo magnífico que hicieron también el Instituto de Defensoría, que es un área que es combate contra la tortura. Están trabajando a nivel internacional, es un área nueva, es algo insólito, lo cual me da muchísimo gusto. Y luego el escuchar que el presidente diga que va a acatar las instrucciones, bueno, es algo maravilloso, maravilloso. En este gobierno es donde hemos recibido el apoyo, porque desde el 2018 empezó con varias personas que organizaron lo que es fabricación de culpables, ahí en Gobernación, donde me hicieron favor de escucharme. También, pues ha sido algo bellísimo. Ahí había un sacerdote, que es el padre Román, que al saber la historia de Brenda, no descansaba y no dejaba de ver qué se podía hacer. Es más, él quería ofrecer su vida en lugar de la de mi hija, pero que ya la dejaran libre. El padre Salalinde se unió a toda esta lucha, también hizo mucho, yo le estoy muy agradecida. Y no acabarían mis dedos, simplemente la persona que está ahí con ustedes, que es Patricia Barba, otro ángel, que también no ha dejado de luchar constantemente. Guadalupe Lizárraga, Anabel Hernández. Bueno, no acabo de verdad, pero gracias por darme esta oportunidad. Yo creo que la pregunta obligada, esto es una constante, es decir, de toda la gente que le tocó a usted ver directamente. En México hay una frase que dice que las cárceles están llenas de pobres. ¿Qué porcentaje, a juicio, a priori, sin una base científica, pero como un punto de vista personal, cree usted que que de esa gente que está guardada ahí, presa, ¿a cuánta cree usted que le hayan imputado un delito que no cometió para poder tener alguna posibilidad de rellenar un papel y decir, cumplí con la parte que me tocaba? Uy, es que fueron N historias que escuchamos, terribles, pero sí fue todo el tiempo de Calderón, sobre todo, que si no ahí las cárceles de gente venían del norte, con los zetas y todas torturadas, moreteadas. Bueno, llegué a oír hasta de una persona que estaba embarazada y la colgaron de una pierna y así la torturaban. Yo creo que como un 70%, 70% de mujeres inocentes. Y también que he sabido también de hombres, como las causas de mi hija, ¿no? Terrible. Yo creo que es terrible lo que sucede en las cárceles. Más o menos el 70% de los presos en México están por delitos, por robo de comida. Es Sí, decir, muy triste. Y que no tienen dinero, no tenemos dinero. Esto es palpable. terrible, A terrible. mí lo que me da mucho gusto, que ha cambiado mucho. Antes, cuando todavía estábamos, me decían, ¿qué abogado tienes? Bueno, empezamos con abogada particular, pero después me acabé todo, tuve que vender mi departamento, todo para poderme defender, poder ver a mi hija en Estados Unidos. Y bueno, pues me preguntaban, ¿y ahora qué vas a hacer? No, pues defensor de oficio. Uy, no, ya perdiste. Ahora lo veo tan diferente. Es un avance increíble, de verdad. Es muy, muy, muy buena
el servicio. Yo lo que conozco en cuestión federal, no sé si todavía en las estatales con abogados de oficio estatal sea lo mismo, pero en federal, gente muy, muy preparada, muy preparada. Pati Barba, ¿tienes alguna pregunta? Tienes apagado el micrófono, Pati. No, Listo. ahí está. Perdón. No tengo preguntas. Lo que tengo tengo otros dos casos. En realidad, la trascendencia de que en 3 sexenios se haya instaurado un delito de fabricación de culpables como política de Estado es algo que sobrepasa las imaginaciones más locas. Bueno, yo creo que ni Franz Kafka se hubiera imaginado una cosa tan atroz. Y aquí yo sí quiero hacer un llamado a los compañeros de los medios de comunicación, porque se le da muy poca importancia a esto. Esto no es solamente hablar de una violación brutal, apenas comparable a lo que ocurrió bajo Pinochet o Videla, así de comparable, brutal, de derechos humanos. Se trata de un grado de descomposición tan alarmante que verdaderamente que durante 15, 18 años la policía se haya convertido en el enemigo número 1 de los ciudadanos, es algo que el día de hoy, en las conferencias del presidente, se debería estar abordando con mucha seriedad. Y yo verdaderamente me siento a veces muy indignada, Jesús. Para empezar, quiero expresar mi absoluto agradecimiento a ti, a Frauke, por haber abierto este espacio a esto. No se trata nada más de derechos humanos, se trata del Estado mexicano convertido en un torturador del pueblo, Y hoy hay casos que permanecen en la oscuridad. Y quiero decir una cosa muy clara, o sea, ya el recluso está suficientemente torturado, castigado, aislado, ahí en esos penales que son terroríficos. Pero el hecho de que sus casos no salgan a la luz es un doble aislamiento. Y en eso yo culpo a nosotros como sociedad. Hemos sido indiferentes, no nos ha importado siquiera preguntarnos por qué ocurrió todo esto. Y no me digan que no sabemos, sí se sabe, se ha sabido siempre que Fox empoderó a criminales de 7 suelos como García Luna, Luis Cárdenas Palomino, los empoderó, Marta Sagún directamente, los empoderó y les dijo, me atiendes este y este caso, y para dar la impresión de que estaban dando resultados, porque además, específicamente el sexenio de Calderón, sabemos cómo llegó con un megafraude, y él necesitaba legitimarse. Y una manera de legitimarse era que su policía y sus medidas y su guerra contra el crimen estaban dando resultado y se encargaron de rellenar los reclusorios de gente inocente. Y no solamente eso, las torturas que están prohibidas por ley constitucional fueron la herramienta con la que Miranda Torres y García Luna y Cárdenas Palomino y todos los demás extraían confesiones amenazando con matar a la familia, con violar a las hijas, etcétera. Mira, los casos, Jesús, son muchísimos. Yo aquí traigo 2, pero es imposible que en 1 o 2 horas se pueda revisar porque es una cantidad de horrores verdaderamente espeluznantes. Y yo sí quisiera
hacer un llamado a los periodistas que se dicen progresistas, sensibles, alternativos y que no hacen lo mismo que la mediocracia normal, se sensibilizaran más y se ocuparan de esto, porque repito, no es nada más derechos humanos, es el Estado convertido en delincuente. No, bueno, no solamente es, yo creo que el llamado debería ser a que los periodistas ejercieran su función y fueran periodistas y no lo que hasta el momento ha sido, que son voceros pagados de el grupo en el poder vigente. Sí me gustaría, por ejemplo, mucho a preguntarle a Ricardo Sayavedra cuál es su punto de vista acerca de lo que ha sucedido, para que Fidel y Ricardo nos cuenten un poquito y regresamos, si están de acuerdo, al abordar todos los temas más en general, o vemos cómo lo hacemos. Adelante, Ricardo, adelante, Fidel. Sí, gracias, gracias. Bueno, mira, yo voy a hablar en las máximas de la experiencia. Debo comentar que yo fui agente federal de investigación y conocí todo lo que había y bueno, y fui parte también de esto, ¿no? Fui parte digamos, también de una fabricación. Digo, no es el momento yo para dar nombres de estas personas, en su momento lo voy a hacer porque yo estoy en una lucha todavía en la Comisión Interamericana. Digo, estoy registrado como víctima, me cuento con mi RENAVI. Y en efecto, digo, esas prácticas han venido históricamente ejerciéndose. Sin embargo, en estos tiempos que bien mencionan, de Fox hasta Peña Nieto, como que les dieron licencia de que era permitido lo prohibido. De ahí que realmente la cultura de la policía ha venido descomponiéndose. Si existían malas prácticas, y con las reformas y con todo lo que yo vi cuando yo fui agente federal, que decían que iba a haber un servicio civil de carrera, que tenías que tener una conducta intachable para poder llegar a ascender a lo que tú quieras, ¿no? Directores, más director de la Agencia Federal de Investigaciones. Nunca se pudo, nunca hubo promociones para nadie. Toda la gente que íbamos con estudios, pues éramos uno más y no perteneces al grupo, no avanzabas. Entonces llegó el momento que yo empecé a ver tantas prácticas. De hecho, yo tuve muchos problemas con algunos que estaban en esos tiempos de encargados porque alguna puesta a disposición ellos querían que saliera como el fiscal, o en este tiempo el Ministerio Público quería que cuadrar todo, ¿no? Entonces yo tuve ahí discrepancias con ministerios públicos. Se bloqueó tu micrófono. Ok. Había muchas discrepancias en los temas de la investigación del Ministerio Público con la que yo tenía. Entonces hubo una descomposición total en las corporaciones. Es que hasta el día de hoy soy postulante a licenciado en Seguridad Pública, muy independiente, que soy abogado, y me empiezo a dar cuenta de las reformas han sido un mito aquí en nuestro país, ¿no? Y en Latinoamérica no tenemos un servicio civil, no tenemos controles claros de control de confianza. O sea, no se hace. Yo fui escolta del Procurador de la República en esos tiempos y me lo hacían cada 6 meses el estudio y todos los procesos y no tenía ningún problema. Sin embargo, cuando yo salgo a las áreas que operaban de investigaciones, mandamientos judiciales, usted empieza a dar cuenta de que todo estaba hecho con los pies, ¿no? Las malas prácticas, aunque tú vengas con una intención de ejercer tu profesión, que te alquilaste, como se dice, para un agente federal, desde las cabezas ya está todo, permea hasta el menos, hasta el de la puerta, y entonces si no cumples con eso, te vas, o si no cumples, estás arrestado, si no cumples, o sea, te hacen la vida imposible. Yo quiero partir de lo siguiente. En efecto, en los tiempos de Calderón, vi muchas personas que se dedicaban a cualquier profesión, cómo los detenían, cómo los consignaban, cómo les armaban este cuadro. Por eso digo que hablo de la máxima de las experiencias, porque a mí, yo estaba con una persona que llevaba el caso López Obrador en aquellos tiempos, el desafuero. Bueno, esa persona, por alguna cuestión que ni siquiera fue verdad, insignificante, y teniendo el poder que se le empezó a dar en esos tiempos, al llegar a ser su procurador del Asiedo, y con ese poder destruyó mi vida. Digo, destruyó mi vida, gracias a Dios, sigo luchando, pero digo, destruyó mi vida porque a mis padres los encarcelé conmigo, estuvieron 9 años peleando una injusticia que
que yo peleaba contra el órgano judicial y había una red tan grande de corrupción. Le voy a comentar, hay una persona que involucraron conmigo, supuestamente, una chica que tenía los pechos quemados, que sacó y le dijo al juez, mire, a mí, ¿por qué dijo que lo conocía? No, es que a mí me quemaron, me torturaron, y le enseña un seno en audiencia. Obvio, no era el sistema oral ahorita, y el juez nunca tomó consideraciones. Todo lo que yo promovía eran negativas, al grado de decir que un día hubo una comitiva que fue de visita al centro de reclusión donde yo estaba, y es un área donde yo, supuestamente éramos exfuncionarios, éramos 10, 12 personas nada más, y entró en aquel tiempo, que después fue comisionado nacional de seguridad, y se fue a donde yo estaba cuando él era procurador, y me dijo, Ricardo, la verdad, no estaba en mis manos, me lo pidieron de la federación, o sea, de la PGR, o sea, todo estaba ya destinado a eso. Bueno, sin embargo, luché. Lo peor del caso es que cuando uno llega a un centro federal, créame, no, yo no tengo nada en contra, hay gente muy valiosa dentro de las instituciones, dentro de policías, dentro de mismos custodios, pero la mayoría tiene ese corte de torturar, de hacerte la vida imposible, de acabarte. Yo tengo, y se lo comentaba a Fidel, yo tengo una lesión en la rodilla por las posturas forzadas que me trasladaron yo estaba en Campeche, me trasladaron a un centro federal de los nuevos, por los que están cerrando el Puente Grande y estas cuestiones que son los CPS. Desde que me sacaron del penal, yo vine con posiciones forzadas, me vinieron golpeando, quemando, o sea, nos orinamos porque no nos dejaban ir al baño, o sea, una cuestión de unas vejaciones horribles. Yo tengo los ligamentos rotos, o sea, cosas que no deben de pasar, pero vuelvo a lo mismo, es un sistema que no se ha abolido, es un sistema que los mismos titulares, que desde los mismos titulares de las instituciones vienen permeando y viene permitiendo, porque esto es permitido. Así, mira, y si de lo sabe, le digo, estoy saturadísimo porque ahorita he promovido en esta semana que pasaron, si bien he promovido 10 controversias por tortura y por actos inhumanos y degradantes, son poquitas. Ajá, entonces, no es posible que esto siga trascendiendo. Hay tantos casos, digo, el de Brenda Quevedo, el de Israel Vallarta, que son de los más sonados, son de los que se ha visibilizado bastante, pero hay muchísimos casos. Yo dentro de un centro de reclusión conocí a tanta gente que la misma directora en esos tiempos del centro penitenciario permitía que la fiscalía viniera a las oficinas, subieran de las áreas en las que estuvieran las personas y los golpearan y los torturaran en las oficinas. ¿Para qué? Para sacarles declaración, para imputar o para perfeccionar sus averiguaciones previas, sus acusaciones. Son cosas que no pueden estar permitidas. De hecho, hasta entonces, perdón, aquí habría que hacer la pregunta, no solamente estaban permitidas, sino estaban promovidas. Es decir, cuando alguien da una orden y es de arriba, todo el sistema empieza a girar y a funcionar para que desde las raíces, desde el fondo, se logre el objetivo que quiera ese gran machuchón, como dice el presidente, ¿no? Esas personas en las que tienen un gramo de poder se suben a un ladrillo y ya son gente muy importante, que manda y que es dueña de haciendas y de vidas, y de la libertad y de la verdad, que es la otra parte. Hablaba Pati Barba hace rato acerca de Kafka. Me acordé del Proceso, que es más o menos lo que se tiene que vivir dentro de un penal, en el que entras esposado, en la que continúas siendo humillado cotidianamente, y en el que no es necesario que te torturen, estás torturado día y noche. Aun cuando no sea física, la tortura es mental. Hay unos videos, por ejemplo, en Puente Grande, cuando meten a la cárcel a gente tan horrible como el hermano de Salinas de Gortari, que cuando tú ves que lo tienen con un foco 24 horas del día, filmado, piensas no solamente en la enfermedad mental del diseñador de la cárcel. O sea, ¿qué clase de cerebro puede tener alguien que piensa en ponerle un foco en la cara a alguien 24 horas al día a un humano, siendo filmado mientras defeca, mientras orina, que no sabe si es de día o de noche? Eso es
tortura, eso debía estar codificado. Mira, y sí está codificado, de hecho lo tenemos en los estatutos, si quieres, internacionales, en diferentes normas que tenemos en nuestro país, pero sin embargo no las respetan. Mira, yo en el 2013, hay una persona que yo estimo mucho y que es compañero de Israel Vallarta ahorita y que es una gran amigo también. Nosotros cuando llegamos a Oaxaca y lo conocí, así dormíamos, yo dormía en la litera de arriba, tenía la luz en la cara prácticamente, las 24 horas. Bueno, en aquel tiempo no existía la Ley Nacional de Ejecución, entonces por amparos tuvimos que lo logramos después de muchos meses que nos la pagaran. Ajá. Ahorita los mismos actos que te comento, los está pasando Israel, los está pasando toda la gente que está en ese módulo y en los demás. ¿Por qué? Y no es nada más que le pongan la luz, les están poniendo ruido o música. ¿Para qué? Para que no duerman. El detalle es romper la personalidad, humillarte al grado de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero. Hay una cosa que ahorita es muy importante y quiero tocar. El director del Centro Federal número 17 está violentando los derechos de manera nuclear. Si sabemos que esto se ha gestado desde hace mucho tiempo, ahorita lo está haciendo y de manera ya permisible y de manera directa va y les dice y los amenaza que no quiere que metan amparos, que no quiere que metan controversias porque los va a castigar. O sea, son cosas que no pueden ser. Digo, en manos de quién está la seguridad de cuántos internos, 1,500 internos, o sea, no puede ser. O sea, esto no puede pasar. Quejas, controversias, juzgados, y simplemente informa, no, eso es lo que informa, lo que dice el abogado, lo que dice la familia, es mentira. Y con eso se queda, nosotros tenemos que seguir la lucha, solicitando, nos ingeniamos tantas cosas, una inspección judicial, tengo 4 meses que promuevo unas quejas contra Israel, y según que le van a mandar para que vea las calidades, están comiendo al lado de la taza del baño, y la luz, los ruidos, y desde hace 4 meses estamos esperando, ya supuestamente tiene notificado que va a ir un visitador, hasta el día de hoy no pasa nada. Y sigue permeando que esta parte, lo peor del caso es que viene de parte del órgano del Estado, o sea, entonces, ¿en manos de quién estamos? O sea, como bien dijo Patricia, antes la policía era pues sentirte protegido, ¿no? Un policía, dile que te está pasando esto, ahorita ya temes decirle, ¿no? Porque sabes que es el enemigo número uno de la sociedad. Entonces, creo que sí debemos hacer un esfuerzo como sociedad, que se vean involucrados, como bien lo he dicho, una articulación, sociedad, organizaciones y mismas instituciones, protección de derechos humanos, que no sean indolentes ante el sufrimiento, que tengan esa parte de poder decir, sí, vamos a sumarnos, vamos a cambiar. No es que queramos aplacar a la policía, sino que conozcan, que estén capacitados, que sepan de derechos, que también sientan lo que la gente vive, que tengan la empatía, porque no existe, como sociedad estamos fallando, y hay mucha gente, y vuelvo a decir, en centros penitenciarios, como bien dijo la señora Enriqueta, hay mucha gente que es inocente, mucha gente que es inocente. Me tocó ver un caso donde como abogado me pedían, oye, mira lo que me pasó, una averiguación con corrector, tachando lo que no querían que dijera, y así sigue, la señora lleva 20 años, imagínense. Entonces son cosas que no podemos, y tenemos cada quien que aportar un granito siempre, para tanto comunicadores, tanto personas que nos dediquemos a la defensa, y que no veamos, bueno, yo en lo personal, y se lo he dicho a Fidel, yo la defensa no la veo pues, como mi profesión y que tengo de ahí me voy a mantener, sino yo lo veo desde un lado porque sufrí, como una parte de si tengo la oportunidad de apoyar en mis posibilidades a alguien, ahí lo voy a hacer. Entonces yo creo que todos tenemos que sumar y no nada más ser espectadores, ¿no? de esto que está trascendiendo en nuestra sociedad. Gracias. Fidel. Sí, Adelante. muchas gracias, Jesús. Yo creo que el llamado, hace rato se mencionaba a los periodistas, ¿no? ¿A qué periodistas? ¿Qué periodistas vamos a hacer ese llamado? ¿Quién? ¿Qué periodistas son periodistas? ¿Qué periodista está del lado de la razón, de la justicia, del pueblo? ¿A quién? ¿No? Esa es la pregunta. Yo creo que el llamado que yo quisiera hacer es a la sociedad mexicana, ya que hemos normalizado el error.
Desde el sexenio de Calderón nos acostumbramos a las personas desmembradas, colgadas en los puentes, a los decapitados, a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Nos fueron acostumbrando poco a poco. El fin del neoliberalismo, al que sirvieron los gobiernos de los últimos 40 años, es destruir la escala de valores de la sociedad. Así que ahorita, en el 2020, no es de interés de la sociedad la violación de los derechos humanos de las víctimas de fabricación de culpables. En las redes sociales es más atractivo, se hace más viral temas intrascendentes, como lo que dice o no dice el tumbaburros, lo que dice o no dice Fox, lo que dice o no dice Calderón, lo que dice o no dice Filiberto Lozano, Javier Lozano y demás personajes que yo creo que son distractores de estas, de las personas que manejan todas estas políticas, ¿no? O toda esta ingeniería social en la cual vivimos. El tema que estamos tocando, la fabricación de los culpables, aparentemente es algo ajeno a nosotros. A mí no me pasó, a mí nunca me va a pasar. Hemos creído los montajes y hemos juzgado a las personas inocentes como culpables, porque eso se nos ha dicho. Eso se llama posverdad y son básicamente mentiras o verdades a medias que se repiten y quedan en el subconsciente como una verdad. Esto junto a otras herramientas de la guerra híbrida que estamos librando desde hace años son el resultado de ingeniería social. O sea, hay psicólogos, hay organismos multitareas, multiobjetivos que hacen estas políticas de ingeniería social y lo han hecho desde la Segunda Guerra Mundial. La posverdad que está sobre Brenda Quevedo es que ella y sus amigos asesinaron a Hugo Alberto Wallace. La posverdad sobre Israel Vallarta es que es un secuestrador y que formó parte de la banda Zodiaco junto a Florence Cassés. Que estas dos personas secuestraron a otras. Ese montaje se cayó a los 2 meses. A ellos los aprendieron el 8 de diciembre del 2005, ¿sí? Eso es a finales del sexenio de Fox, ¿sí? Por un pleito entre particulares. Esa es la verdad. O sea, Israel Vallarta tenía problemas con un señor muy poderoso que le pide a Genaro García Luna que los intimide y los prive de la libertad y los amenace para obtener ciertos fines que yo desconozco. Pero Genaro García Luna y Luis Carlos Palominos lo hacen mediático y ahí todo se fue al carajo. Pero los únicos que han pagado por esa decisión son las víctimas de esa fabricación de montajes. El montaje se cayó en febrero del 2006, a los 2 meses del montaje mediático. Previamente hubo montaje policial, porque a ellos lo estuvieron analizando desde septiembre, los querían involucrar en otro secuestro, mientras Israel Vallarta estaba en Francia. No pudieron y hasta diciembre es cuando los secuestran, lo privan de libertad el 8 y empieza el montaje mediático. Ese montaje mediático fue en el que colaboraron televisoras y algunos periodistas, como Loret de Mola, quien hoy no compareció ante el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo es posible? Le avisaron a Israel Vallarta ayer que esa comparecencia no iba a ser. Entonces, el llamado a la sociedad. Después de que se cayó este montaje, gracias a un programa de Denise Merker y su colaboradora Julie García, encontró unos videos donde estaban las diferentes tomas, ¿no? Y dijeron, espérame, pero eso no pasó. Bueno, en ese montaje participaron mucha gente de Televisa. La directora de producción o la coordinadora de producción de Loret de Mola está ahorita en la oficina en la presidencia, en parte de comunicación social. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? O sea, la sociedad mexicana juzgamos a Israel Vallarta y es la sociedad mexicana quien podemos y quien debemos presionar a las autoridades actuales, al Consejo de la Judicatura Federal, a la SGR, que se atienda, se juzgue a Israel Vallarta, ya que ya van para 15 años sin que él tenga sentencia en primera instancia. O sea, todavía no se sabe cómo defender porque no lo han sentenciado. O sea, imagínate, ahorita él sí sabe de qué lo acusan, ¿no? Y ha puesto amparos y ha puesto peritos, sí sabe, ¿no?
pero todavía no empieza su defensa. Entonces, a todas luces, esto es un montaje. Hay el libro de Manuel Stills, de quien Sin Línea MX tenemos ya documentado, tenemos una entrevista para las personas que no están enteradas y que ahorita están enteradas de este caso. Vayan al canal de YouTube de Sin Línea MX, ahí están las denuncias, 2 denuncias de Israel Vallarta que hace desde con audios, 2 entrevistas con Ricardo Sayavedra, quien es tu vocero, una entrevista con Emanuel Stills, quien escribió el libro El Teatro del Engaño, aquí lo tengo, El Teatro del Engaño, Casés Vallarta, historia de un montaje. En la parte de atrás dice, no es un secuestrador, tampoco hay una banda, todo es un montaje. Aquí dice que lo que estamos tocando, ¿sí? La fabricación de culpables como política de Estado de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña, ¿sí? Ellos dicen que trituraban vidas para dar, voy a leer, el caso sigue vigente y demuestra cómo en México prevalece una parodia de justicia que usa seres humanos y tritura vidas para dar al público un buen espectáculo y permitir que un poder ciego actúe con la más absoluta impunidad. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Todavía no estamos en un Estado de Derecho, definitivamente no. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene todas las buenas intenciones. Yo creo firmemente en él, ¿sí? Pero hay en el poder del gobierno federal, o al menos en el sistema penitenciario federal, que depende de la Secretaría de Gobernación, estas personas, como nombre, este señor del Cerezo 17, que yo quisiera ahorita en una participación de Ricardo, que nos dijera el nombre de este señor, y que procedamos legalmente, no sé quién lo tiene que hacer, o sea, no sé si esto baste una denuncia de una persona para que la FGR se vaya sobre esta persona. O sea, ¿cómo es posible que le pagamos, que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene en el Cerezo 17 de Michoacán a una persona que les dice que a él no le van a poner quejas ni denuncias? Otra cuestión, la Comisión de los Derechos Humanos no se ha pronunciado en estos 15 años, no hay una pronunciación contra Israel Vallarta. Los familiares les dan todos los accesos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habla la esposa de Israel Vallarta y les dicen, está pasando esto. Ellos hablan en los organismos de derechos humanos, ¿sí? de las cárceles, dicen, no, aquí todo está bien. En las entrevistas Ricardo nos habla de esto. Les damos sus medicinas, les dan medicinas un día sí, un día no, y ya cuando pasó esto les vuelven a quitar las medicinas. Es tortura todos los días. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo en el error o vamos a pensar que pudimos ser nosotros? Pude ser yo. Entonces, eso a mí no me gusta. Yo creo que la pregunta obligada, Fidel, y todos es, si yo voy y pongo una denuncia, con el que estoy poniendo la denuncia es parte de un eslabón de corrupción de principio a fin. Es decir, esto que estamos viendo es algo de lo que el procurador no puede decir, no estoy enterado y no es parte de mis funciones. No es algo de lo que los magistrados no puedan lavarse las manos, que los jueces no puedan decir. Los jueces alguien los puso ahí, a los magistrados también, ¿no? A los ministerios públicos, alguien tiene que estar supervisando lo que están haciendo. Si no, aparentemente sería como alguien que toma un curso de torturador y lo meten directamente a cuidar un cerezo, ¿no? Un ceferezo. Entonces, el grave conflicto es, lo decías muy bien hace rato, creo yo, que es los periodistas, ¿cuáles? Y los policías, ¿cuáles? Y los ministerios públicos, ¿cuáles? Y los jueces, me puedo seguir, ¿no? Porque aquí el grave conflicto es ¿con quién? ¿A quién debo? A todos nos ha pasado que hemos tenido problemas y nuestro abogado se vende. Y si no, que el juez que no te pela es incapaz de voltearte a ver, porque son semidioses. Y si esto pasa más adelante, es decir, crece el conflicto, pues acabas metido en la cárcel porque te pasaste un alto, ¿no? Es decir, una de las cuestiones más interesantes de México es que la mayor parte de México podría estar encarcelado
¿Por qué? Porque tú vas a una carretera, estamos acostumbrados a ir a una carretera donde dice máximo 90, y el que va a 90 lo chocan. Mira, hoy tenemos como un congreso de gatos aquí. México es un país que está prácticamente diseñado para que todos transgredamos las reglas, para que a la hora que al que las transgrede y dirige, no pase nada. Quiero que guarde silencio. Decías de una persona que querías el nombre, Fidel, para Ricardo Sayavedra. Ricardo, cuéntanos. Sí, bueno, les cuento. Miran, el dato preciso del director del centro aún no lo tengo. De hecho, miren, por aquí tengo una carta. Es una carta que mandó Israel a mi domicilio. Ya traemos algunas denuncias por cuestiones de ocultamiento, de violación a las cartas, que es un delito federal. Y llegó esta carta de Israel, que es una denuncia por todo lo que está viviendo en el centro, con otras personas con las cuales se unieron para firmar, y se logró sacar, pero llegó abierta. Llegó abierta de todo lo que hemos estado haciendo. Entonces, traemos una estrategia de defensa. Esto que estoy haciendo yo es lógico, estoy de acuerdo con Israel. Israel me pidió, ¿y cómo ves esto? Yo lo veo viable y lo hacemos. Entonces ya estamos, muy independiente, que estamos preparando algunos recursos legales que ya se han presentado por esta cuestión de violación, de retención, de violación a las mismas cartas. Ya vamos a hacer algo legal más formal, en la cual en su momento los vamos a hacer saber, se va a presentar. Y creo que soy de la idea. Yo fui, como bien saben, estuve en un CPS que fue en Oaxaca, estuve en el CPS 13, y esto mismo pasaba. Estas prácticas son sistemáticas. Lo mismo, en donde vayas. Eso que llegues con otro director, es lo mismo que pasa. Y todos lo viven, nada más que hay muchos que no saben o son cómodos porque dicen, bueno, pues mejor aquí me la llevo más tranquilo, no pasa nada. Pero la gente que realmente sabemos que somos inocentes, la gente que sabemos que no puede estar pasando esto, nos defendemos. Y bueno, cuánta gente así como Enriqueta, que la admiro tanto, que luchadora, y pues obvio, ¿no? Por su hija, o por un hijo, ¿quién no haría tantas cosas? Entonces, ese tipo de cuestiones lo vamos a hacer contra esa persona directamente. Se va a hacer una demanda formal y va a ser una demanda penal. La voy a estar estructurando. ¿Por qué? Porque no podemos permitirlo. O sea, si ya sabemos que sufre una prisión preventiva excesiva, sabemos que fue torturado a nivel nacional, en cadena nacional, en vivo, sabemos que fue un montaje y sabemos que fue torturado de diferentes maneras. Sigue siendo torturado, sigue siendo obstruido, no puede ejercer sus derechos en internamiento, tiene 6 meses que no ve a su esposa, de sus traslados, 6 meses que no ve a su esposa. Yo voy a ir porque la próxima semana tengo que estar con ellos, porque tienen que sacar mucho documento, yo tengo que entregarles muchos documentos, pero es muy diferente que yo llegue como abogado, aquí están sus papeles, a que se los mande, pues se los ocultan y seguimos en la misma. Están en indefensión, pero todo ese tipo de circunstancias tenemos que hacerlas visibles, tenemos que apoyarnos de gentes como ustedes, de gentes que comunican ese tipo de problemas sociales y que están los olvidados, que son la gente que está privada de libertad, como están en un centro donde quién puede ver lo que pasa, no pasa nada. Entonces, tenemos que nosotros, que somos las voces o el conducto de las personas más desaventajadas, que son las personas privadas de la libertad, pues con todo gusto vamos a empezar a hacer esta lucha. Y yo siempre bien agradecido con todos los que se han sumado a esto, como Fidel, y yo les voy a estar informando pues, todo lo que hay que visibilizar y hay que denunciar a los servidores públicos. Es más, de ser necesarios, hasta pues, para que los separen del cargo, porque no es posible que sigan gestando violaciones sistemáticas, estructurales, y que vayan deteriorando la vida pues, de familias y de mismos internos, ¿no? Yo creo que, si me lo permiten, quisiera hacerles una pregunta a todos los presentes. Es decir, después de saber estos 2 casos que son emblemáticos ya en México y otros tantos que tenemos en la agenda, que son miles, miles. Ricardo, Enriqueta, ¿sí creen en la justicia? ¿Sí creen que el sistema legal mexicano
sirva para algo. ¿Sí creen que la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, sirva? ¿O solamente son unos elefantes que chupan lana, que le dan trabajo a un grupo de gente? O tú vas a torturar esta semana, tú vas a cuidar que alguien vaya al baño, tú vas a no darle las medicinas a fulano y tú te vas a hacer pato mientras cobras tu dinerito. Es decir, ¿cuál es el punto? Porque denunciarlos, pues ¿con quién los vas a denunciar? ¿Contra ellos mismos? ¿Contra su equipo de gente para que le pare la denuncia? O sea, a través de un medio pequeño como nosotros, bueno, que somos pequeños y no tan pequeños a ratos, pero que pues, al rato nos cortan el internet o nos metemos a otro, vaya, pero sí será posible. Sí, yo personalmente sí se los digo, para que de una vez ya abramos el debate, yo no creo que sirvan para nada. ¿Tú qué opinas, Ricardo? Bueno, yo considerando lo que he vivido, no creo en la comisión. Digo, ha hecho recomendaciones para algunos órganos, pero yo promoví una queja que me hizo mi hermano a favor cuando yo estaba en el CFRSO 13 por lo que estaba sufriendo. Lo único que llegó fue una licenciada y me dijo, Ricardo, ya pedí tus informes y no, pues te están dando todo está muy bien, ¿por qué te quejas? Y eso fue con lo que se quedaron. Y digo, de ahí, la única recomendación que he tenido fue mi detención. Obvio, en esos tiempos a nivel constitucional, pues no había ni derechos humanos. Y sí, pues me dieron la recomendación. Obvio, pues no son vinculantes, pues hoy simplemente yo me fui contra el Ministerio Público y contra el defensor público, porque mi defensor público era técnico en construcción. Con esa capacidad me defendió. Nunca estuvo, pero era técnico en construcción. Y obvio me hicieron firmar a fuerzas de que sí me asistió. Igual a mis acusados, igual lo mismo. Sobre las cuestiones de la justicia, creo en la justicia tarde, pero llega. Ajá, hay muy buenos operadores judiciales, tanto ministerios públicos como jueces que, digo, podría nombrar varios, pero que yo desde el lado que estaba promovía algún recurso legal, un amparo o algo, y desde su pronunciamiento dices, bueno, esta es otra cosa, ¿no? Y dicta medidas cautelares, que no le pase esto, que no le pase, infórmame cada tal día, o sea, dices, oye, wow, pero hay unas personas que se quedan en el limbo de aquellas cuestiones arcaicas donde, no, pues y le voy a decir, eso es verdad, ¿eh? Y fue el juzgado segundo en aquel tiempo en Oaxaca, donde yo de eso también soy víctima, porque yo sufría desnudamientos forzados, o sea, me hacían desnudarme forzosamente, a fuerzas. Entonces, promoví muchos amparos y solo uno se pronunció a favor, me protege y le da vista al Ministerio Público, investiga, y de ahí es donde yo soy víctima, porque tortura y violación está contemplada como violación. Pero otra dijo, no, tú como estás en la cárcel, tú no tienes derechos prácticamente, así que lo que diga el director es lo que tienes que hacer. Yo dije, por favor, ¿cómo está de jueza esa persona? Y era una mujer, ¿eh? ¿Cómo está de jueza? Yo pensé que no vamos a meterlo al octavo porque ahí hay una mujer y mejor es más sensible. No. Así fue. Y son cosas que te vas topando. Y también dentro de la cuestión que en su momento voy a hacer valer, nada más que se pronuncie en lo que estoy esperando, un delegado de PGR o de la Fiscalía General en aquellos tiempos, también no creía en ellos, no creo en ellos, bueno, en ese en particular. Un procurador del Estado, tampoco creo en él porque vi lo que hizo, vi lo que permitió y vi todo lo que gestó. Entonces, creo que hay gente importante, pero sigue habiendo obstáculos que no los dejan que el engranaje siga caminando. Ajá. Puede haber una recomendación, bueno, pues ahí está el caso de Israel, con la tortura que tiene y dictámenes y todo, no hay una recomendación. A estas alturas no hay una recomendación. O sea, y ya tienen todos los dictámenes donde hubo tortura, pero ellos dicen, no emitieron recomendación. Entonces, sabemos que siempre de hecho hay una palabra muy importante que dije hace rato con Vicente Serrano,
y se la voy a leer para enfatizar esto que estoy diciendo. Él decía que los hombres disponen de otros hombres y que a conveniencia de otro impiden su justicia. Claro, a lo mejor tú vas a actuar bien para emitir una recomendación, yo tercera visitaduría, ya constaté que hay violación, pues voy a dictar una recomendación, pero te hablan por teléfono, ¿sabes qué? Párale ahí. Y bueno, ahí se para. Entonces, siguen los obstáculos en la administración, en la procuración de justicia. Entonces, yo creo que hay, como lo he dicho, hay muy buenos operadores, pero considero que hay que visibilizarlo. Muchas veces no lo sabe el titular, pero hay que medios de comunicación. De hecho, el litigio estratégico es ese. Tú metes tus recursos legales, metes también tus cuestiones mediáticas y protesta pacífica, lo que tengas que hacer, pero el chiste es que hagas una cohesión con la gente que se identifica con estas causas y con aquellos que luchan también por una justicia, ¿no? Eso es lo que yo considero. Enriqueta, después de todo lo que nos has contado, que ha pasado tu hija y todos los amigos de tu hija, y todo el drama terrible que ha sido esto cotidiano durante tantos años, yo creo que todos nos felicitamos, te felicitamos y felicitamos a todos, perdón, por esta recomendación de derechos humanos internacional para que salga. Pero después de todo esto que ha sucedido, no se queda uno con las ganas de decir, ¿quién le hizo esto a mi hija? ¿Por qué le hizo esto a mi hija? Y si lo demando hoy, dentro de 1742 años, va a pasar la demanda y un juez va a decidir que, pues no, pues sí tenía razón. Y pues encarcélenlo, pero pues se murió hace 25 años, entonces no pasa nada. Y además, él recibía órdenes, ya lo cambiaron de lugar. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la justicia? Bueno, de la legalidad, que ya hemos visto cuál ha sido la responsabilidad, pero de la justicia, ¿sí va a haber justicia en cuanto salga tu hija a la calle y sea exonerada de el delito por el que se le imputa y ha estado presa? Tu micrófono. No te escuchamos, Enriqueta. No te escuchamos, está apagado tu micrófono. ¿Ya quedó? Ya. Ya. Sí, pues yo espero que sí haya justicia finalmente y que mi hija ya no siga tratada como fue tratada Florence Cassés también, ¿no? Como secuestradora, porque se han emitido todas las pruebas y yo espero que sigamos igual, tanto en lo legal, porque ahí está el aparato importante que es la fiscalía, donde tienen los cargos de Brenda, que se pueda desistir, ¿no? Y que Brenda salga libre y de justicia. Yo me he puesto a pensar hacia que sean castigados todos los que fueron involucrados, pues yo no creo tanta belleza, pero ojalá que así sea, porque no se vale. A esta señora le dio la Comisión de Derechos Humanos un premio, mientras casi estaban torturando a Brenda y a otro de sus causas. ¿Cómo es posible? Todo lo tenía muy preparado, todo. Entonces, y la única valorización que tuvimos, donde sale que le hicieron de la comisión, de la CNDH a Brenda, donde sale un estrés postraumático altísimo, se lo hicieron bajo los criterios del protocolo de Estambul. No la aceptaron, ¿no? Nos costó muchísimos amparos para que pudiera ingresar al expediente. La CNDH lo había ocultado, y si no es que nos dice la misma psiquiatra que visitó a Brenda que ella había hecho esa valorización, no nos hubiéramos enterado, la tenían escondida. Entonces, ¿cómo creer en esas instituciones? Ahora con las benditas redes sociales, como dice AMLO, pues ya están más vistas, ¿no? Pero en nuestros tiempos fue terrible. Entonces, bueno, pero esperemos que poco a poco.
haya justicia para tanta gente que está ahí, como nos sentíamos nosotros, ¿no? Yo me sentía como si estuviéramos en una cisterna, gritábamos y nos apachurraban la tapa, ¿no? Se callan. Nadie quería entrar, ni los abogados siquiera tomar el caso. Nadie, las ONGs igual, con mucho miedo hacia la señora. Todos con ese miedo, pues, ¿quién es esa persona? Y me sigo preguntando, ¿por qué tanto poder? ¿Por qué? ¿Y por qué pueden destrozar la vida de cualquiera nada más por ese poder mediático y dinero que tienen, verdad? Pero ojalá cambie esto. Sí, muchas gracias, Jesús. Ahorita que estás preguntando aquí a nuestros invitados, Enriqueta y a Ricardo, si creen en la justicia o si va a haber justicia, yo te voy a decir mi opinión. Nunca va a haber justicia en estos casos, porque la injusticia ya está. La injusticia ya está hecho. Lo justo es que ellos hubieran seguido sus vidas normales. Que no hubieran aprendido a Brenda en el 2006, que no hubieran aprendido a Israel Vallarta al frente, que no hubieran aprendido a tantos y tantos casos de culpables. O sea, no, el tema de fabricación de culpables en México, ahorita tenemos 2 invitados, pero es grandísimo, es grandísimo. Yo escucho mencionar esta cárcel de Santiaguito y ya van varias veces que yo le escucho. O sea, no sé si fue a Pati o a alguien, o sea, que dice que ahí había puras mujeres, o sea, muy bonitas del norte, o sea, esas chavas, ¿qué onda? O sea, no va a haber justicia, nunca va a haber justicia. Lo que podemos tratar de hacer como sociedad, ¿sí?, es que se acabe la injusticia, que se acabe la injusticia. O sea, algo tiene que pasar. Ya hace un año, en diciembre de hace un año, le preguntaron al presidente sobre el caso de Israel Vallarta, no recuerdo qué reportero, ¿no? Y él dijo, sí, lo va a ver la secretaria de Gobernación. Ok, ¿cuánto más tiene que pasar? Y perdón si ahorita yo cuestiono las políticas del gobierno de México, porque es un tema con pincitas, ¿no? No hay que darle herramientas a los de la derecha, pero ¿cuándo vamos a empezar a cuestionar? Porque yo ahorita, terminando el programa, o sea, voy a cerrar mi computadora, voy a ordenar aquí y me voy a ir a mi cama. Y mañana voy a levantarme a la hora que quiera y voy a ir a donde quiera, ¿no? Eso lo podemos hacer todos. Inclusive la gente que está en los CFRs cuidando a esos inocentes, la gente que está en la Secretaría de Gobernación, la gente que está en todos los puntos, seguimos con nuestro día a día. Y los presos de fabricación de culpables no tienen eso. O sea, a Israel Vallarta le dijeron ayer que su comparecencia va a ser hasta enero. Ok. Imagínate, Jesús, que te dijeran, ¿sabes qué? No aguanta. O sea, ya no va a hacer nada de programas, ya no vas a ir al cine, ya no vas a poder salir a la tienda. Hasta enero del 2021 vas a hacerlo. O sea, yo quisiera, en alguna ocasión con Vicente Serrano, yo le invité a que nos pusiéramos en los zapatos de Israel Vallarta. No queremos. Es más, yo creo que me van a decir, estás pendejo, Fidel, ¿cómo me voy a poner si eres un secuestrador? Si yo no hice nada, yo no he hecho nada. Ok, la fabricación de culpables es contra inocentes, a todo el mundo nos puede pasar. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que podemos hacer mucho como sociedad civil, no quiero usar sociedad civil, como mexicanos podemos hacer mucho, ¿no? ¿Qué podemos hacer mucho? Pues primero, tratar de pensar que si fuera mi familiar, y si fuera mi hijo, y si fuera mi esposa, y si fuera mi esposo, o sea, no me gustaría que alguien que no conozco hiciera algo por mí. Eso sería el tema. ¿Y qué podemos hacer? Yo admiro cómo Ricardo ahorita dice que hay muy buenos ministerios, que hay muy buenos magistrados. Ok, yo creo que hay muy buenos mexicanos. Yo creo que hay muy buenos mexicanos. O sea, ahora que en la familia de Israel Vallarta, es decir, su esposa y Ricardo están organizados y han hecho estos grupos en Twitter. O sea, yo he visto cómo hay más personas, ¿no? Pero a lo mejor veo a los mismos utilizando el hashtag Israel Vallarta libre ya, pero cada vez hay otro más. Yo estoy monitoreando ese hashtag. Pues
la invitación es aquí a la sociedad, podemos hacer algo, podemos hacer muchísimas cosas, podemos irnos a parar afuera del Consejo de la Judicatura, podemos ir a pedir la cita, podemos ir a explicar, a darles a entender que están engañando al presidente, que están engañando a la gente de la Comisión de los Derechos Humanos, ¿no? Que están engañando a gentes que aparentemente quieren ayudar, ¿no? Y si no, pues tenemos que hacer algo hasta lograr el objetivo de que las personas que están en prisión pagando un crimen que no cometieron salgan libres. Esa es mi opinión. Bueno, yo creo que no podemos no coincidir con casi todo lo que has dicho, Fidel. Pero, por ejemplo, fíjate, yo les cuento rápidamente una experiencia pequeña y local. Yo vivo en un estado que se llama Querétaro. En Querétaro, el procurador, pues no es autónomo, depende del gobernador del estado, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos depende del gobierno del estado, diga lo que diga la Constitución. En nuestro pequeño estado, en este pequeño estado donde yo vivo, estamos todos, es de Vox Populi, que nuestra querida Brenda, que así se llama, la presidenta de Derechos Humanos del estado de Querétaro, pues está puesta por el gobernador para que hacer lo que diga el gobernador que haga. Y curiosamente, lo que dice el gobernador que ella debe hacer es nada. No hace nada. Entonces, a la gente que ella tendría que estar protegiendo y cuidando, porque es humana, pues está en una total indefensión. Aquí se va a hacer lo que el gobernador le diga al procurador que debe de hacer. El gobernador no solo obsequia notarías, obsequia magistraturas y obsequia juzgados. Entonces, esto es el poder ejecutivo en su más amplia expresión, y yo creo que esto no es único en mi estado. Esto es más común de lo que parece en gran parte de los estados de la República Mexicana. Entonces, nuestro sistema de justicia está en manos de ejecutivos que tienen muchos de ellos, y aquí sí puedo decir que estoy haciendo una locura, pero muchos de ellos han llegado al poder a través de elecciones, la mayor parte fraudulentas, muchas infiltradas con dinero muy mal habido, que tienen que ver con narcotráfico, con tráfico de personas. Todos ellos, a través de partidos políticos, han logrado ser pues, diputados, presidentes municipales, gobernadores. Cada uno de ellos lleva su equipo. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que actuar, no solamente como una sociedad que denuncia, sino como una sociedad que critica y que está dándole lata para que trabajen a estas personas en lo que debería ser un trabajo cotidiano. Pati, cuéntame, ¿cuál es tu opinión al respecto? Me encantaría darte mi opinión y sobre lo que está pasando en la administración actual. Tengo mucha opinión, pero le prometí tanto a Antonio Barragán Carrasco como a Margarita Castro, la madre de Pablo Solórzano Castro, que desde el 12 de mayo de 2011 fue llevado a prisión por sus propios compañeros policías, que en 2010 lo habían tratado de presionar para que les entregara $500,000 para que no lo involucraran en el asesinato y secuestro de Fernando Martí Jaik, que este joven de 14 años desafortunadamente fue asesinado por policías, ¿sí? El 4 de junio de 2008 pasó esa cosa tan espantosa. Este caso de Pablo Solórzano, yo me comprometí con Margarita porque ha estado silenciado, Jesús. Nadie habla de él y es terrible. A Pablo Solórzano no solamente está aislado, está ahorita en el altiplano, pero estuvo en un penal de Oaxaca de alta seguridad, sometido a las peores torturas. Yo llegué a ver una fotografía y me puse a llorar de lo terrorífico que es esto, ¿no? Aquí tuvieron que ver y presenció
las torturas el hilo conductor que se llama Isabel Miranda Torres, comadre de Genaro García Luna y de Cárdenas Palomino. Una mujer de una inmoralidad y de una crueldad de sociópata. Entonces, Pablo ha estado sometido a muchas torturas, a un aislamiento terrible y a esa misma serie de violaciones a sus derechos de las que ha hablado Enriqueta, de las que ha hablado Ricardo, ¿no? De que presentas pruebas de que saben que las torturas, que las declaraciones fueron extraídas con tortura, que está prohibido por la Constitución y no pasa nada. Entonces, aquí hay que acusar, así, no solamente a Isabel. Genaro ya está preso allá en Estados Unidos. Lamentablemente no está preso porque el gobierno gringo no conoce de respeto de los derechos humanos. Eso lo tengo que decir. García Luna está preso por una agenda política de Trump. Eso es todo. Eso es todo. Pero no me quiero desviar ahí porque hay mucho que decir de eso. Cárdenas Palomino está señalado por tortura a Israel Vallarta, a la familia de Israel Vallarta, y también tiene que ver en el caso de Pablo Solórzano Castro. Y Alejandro Martí, porque Alejandro Martí recibió una carta de Pablo, que a mí me hizo llegar Pablo, donde le dice: yo no tuve nada que ver con el asesinato de su hijo. Desde 2015, le dijo a Alejandro Martí, bueno, se han quedado callados. Alejandro Martí sabe que Pablo no tuvo nada que ver y se ha quedado callado porque es muy cercano a Isabel Miranda. ¿Saben cuántos años de prisión le dieron a Pablo? 452 años. Eso es una bestialidad y refleja el grado inmenso de descomposición. Mira, del caso de Pablo se puede decir mucho, pero también le prometí a Antonio Barragán Carrasco que espero que desde la prisión de Atlacholoaya esté viendo este programa, porque se les saca del aislamiento a ellos. O sea, hasta cierto punto que la gente hable y conozca de lo que han sido víctimas, emocionalmente, moralmente les ayuda. Bueno, Antonio Barragán Carrasco ha sido doble víctima. No sé si recuerden el caso de Aguas Blancas. El 28 de junio de 1995, estando Zedillo como presidente y Rubén Figueroa Alcocer como gobernador de Guerrero, se llevó a cabo una masacre en el vado de Aguas Blancas, donde murieron 17 campesinos, ¿sí? Y 23 quedaron muy mal heridos. Bueno, Antonio es sobreviviente de esa masacre. En el año 2000 ocurre el asesinato de Paola Gallo. Sí fue asesinada y sí fue secuestrada. Y otra vez, porque el delito de fabricación de culpables existe desde el año 2000, desde que Fox inició su presidencia. Desde ese entonces existe. Y decide Eduardo Gallo culpar a Antonio Barragán y se va hasta el Valle de San Quintín, hasta donde estaba Antonio trabajando como piscando tomate, y hasta allá se va con armas largas facilitadas por la PGR. Y apunta encañonado, así, y a punta de golpes delante de su hijo, le saca una confesión de que él había participado. Nada que ver. Entonces se lo trae desde Tijuana hasta Morelos y ahí lo refunde y le paga al director del penal, que eso coincide con lo que está diciendo Ricardo. Los directores de los penales ahorita en esta administración siguen violando los derechos de los reclusos. Es una cosa pavorosa. Este señor Eduardo Gallo, que después se presenta como activista de derechos humanos, que eso es una aberración, igual que Isabel Miranda, activistas, bueno, torturadores. Diario entraba al penal a torturar a Antonio, amenazándolo que iba a matar a su familia, que iba a violar a su hija. Es una cosa pavorosa. Y todo esto se dio porque estuvo instaurado desde el año 2000 hasta 2018 la fabricación de culpables como política de Estado.
Y ahorita termino. Voy a contestar lo que me preguntaste. Si creo en la justicia. Mira, ¿cómo va a haber justicia? ¿Qué dice la Constitución? Que debe ser expedita. Expedita. Si no, no es 15 años. Antonio lleva casi 20 años. ¿Dónde está la justicia? Me pregunto, yo igual lo digo con mucha firmeza, creo en la voluntad del presidente. No tengo la menor duda de que el presidente es un hombre humanista que quiere justicia. Lamentablemente, los que rodean al presidente, muchos, no todos, hay gente muy buena, hay gente que no es tanto. No sé si sea buena, si sea eficiente, si le valga, si no le valga, o si están incrustados todavía en esta administración células que están protegiendo a García Luna y a Calderón, porque Calderón fue el que empoderó a grado extremo a García Luna, bueno, lo hizo secretario de Seguridad Pública. Y esta política de terror a la sociedad fue instaurada. Están protegiendo a Calderón, están protegiendo a García Luna, gente que está incrustada en la fiscalía. Y aquí dejo una pregunta al aire, y de veras, Jesús, Frauque, yo, Fidel, por favor, no dejemos este tema. No lo dejemos. Yo voy a hacer una pregunta. La fiscalía, por un principio del presidente López Obrador, es independiente, es autónoma. Pero aquí hay una preocupación. ¿Quién supervisa a la fiscalía? ¿Dónde están los resultados? No quiero ser superficial. Todas las evidencias que han escarbado los trabajos magníficos de Anabel Hernández, de José Reveles, de esta periodista belga, ¿cómo se llama? Emmanuel Stills. Las evidencias están ahí están en la fiscalía. ¿Qué pasa? No quiero sonar irreverente, pero por favor, ¿por qué sigue Isabel Miranda Torres libre? Cuando sobran evidencias, están ahí en carpetas en la fiscalía. ¿Por qué sigue esta señora libre? ¿Por qué sigue Cárdenas Palomino libre? Y el otro se les peló, el que participó en lo de Ayotzinapa. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está sintiendo un recluso no es justicia. Y nosotros podemos desde aquí afuera, como dice Fidel, nos vamos a nuestra cama cómodos. Y ellos siguen ahí. Ellos siguen ahí. Y una pregunta para los comunicadores que se dicen alternativos e independientes. No estoy incluyendo este medio, ¿eh? Desde ahorita ratifico mi agradecimiento. Lo ratifico. Y los demás preguntando necedades en la mañanera. Y la mañanera, ahí no se habla porque el presidente resuelva todo, se habla por la exposición inmensa que tiene. Por eso se deben poner los casos, no porque el presidente solo vaya a resolver todo, no. ¿Y qué necedades preguntan? Presidente, ¿y usted por qué no usa cubrebocas? Y necedad y media. Cuando esto lo dejan de lado, y es una política de Estado que hasta hace 2 años estaba vigente. Y nos puede pasar al que sea, ¿eh? Al que sea. Indudablemente. Y además, reiterando, no solamente están incrustados y siguen incrustados en gobierno, sino que siguen teniendo poder y siguen protegiendo gente dañina, gente maleantes que están, es decir, ¿por qué no están en la cárcel ladrones conocidos? O sea, no gente de dudosa reputación, sino de comprobada reputación, ¿no? Gente que es famosa por ladrona, que es famosa por asesina, que es famosa. ¿Cómo es posible que haya gente que tenga 400 y pico de años para purgar una condena en un país como este?
Ahí va una anécdota rápida. Nosotros hacíamos una revista dentro de los cerezos, una revista de poesía, con los presos, hombres y mujeres, femenil y varonil. Un día decidieron que no podíamos volver a hacerla, el gobierno, el estado de Querétaro. ¿Y el por qué? Fue porque los estresábamos. Porque la poesía estresa a los presos. Si a todo México nos estresan ellos, si todo el mundo sabemos que la mayor parte de los que estamos libres es por suerte, si los comunicadores que están realmente expuestos, México es un país de alto riesgo para contar una historia, para hacer pública una noticia, para incriminar a un funcionario público. Si el 50% de los protegidos por el gobierno han sido asesinados, sí tenemos, yo creo que la obligación de levantar la voz cotidianamente y estarles dando lata, porque efectivamente si la justicia no es expedita, no es justicia, no sirve para nada. Cuando un ministerio público no hace bien su labor, está cometiendo un crimen. Nos está dejando afuera a alguien peligroso o está metiendo a alguien que no tendría por qué estar dentro, preso por una cuestión legaloide. Ahora vienen elecciones y nos va a tocar ver a mucha gente que quiere ser, unos son candidatos, otros son candidotes y otros son gente que va a llegar y que va a tener poder y que hay que involucrarlos, comprometerlos y cercarlos, tenerlos bien a la vista, no olvidar quiénes son y no permitir que a los demás se nos olvide quiénes son, qué están haciendo, qué hicieron. Los ahora, gente que ahora se llama de oposición, que a mí me hace mucha gracia eso, pero bueno, resulta que la derecha es la oposición ahora. Dice siempre, hablar del pasado es terrible, ¿para qué hablan tanto del pasado? Hablen del presente y cómo se resuelven las cosas. Las cosas del pasado son las que hacen el presente. Gente que está presa gratuitamente, está presa por cuestiones del pasado que no se han resuelto en este presente y que aunque se resolvieran, no entrarían en lo que es justicia, como dijo Fidel. Nadie le va a resarcir un solo día a ningún preso que haya sido injustamente atrapado, guardado y cercenada su libertad. Entonces, pues efectivamente, yo personalmente no creo en la justicia de este país. El grave conflicto es que si no empezamos a creer y no empezamos a empujar para que las cosas funcionen, me acuerdo de una frase terrible que es: ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Vamos a intentar, vamos a presionar. A mí me gustaría mucho que la próxima vez que nos reunamos para un tema como esto, que espero además sea muy pronto, lo demos con nombres y apellidos, que la gente pierda su credibilidad, que los que están falseando documentos, que están falseando historias y están legalmente cometiendo injusticias, sean siquiera exhibidos, aunque tenga ciertos costos para nosotros, que esperemos que no nos lleguen tan macizos, pero darles un poquito de su propio chocolate, porque es muy fácil difamar y además legalmente, con un papelito decir, Rafael Vallarta es secuestrador, Brenda es secuestradora, por eso deben estar ahí guardados, qué bueno que los torturen. No estamos en el medioevo, estamos en el 2020, esto puede sonar ridículo si dentro de 10 años, cuando lo diga, cuando alguien lo escuche, pero vamos a intentarlo y yo los invito a que continuemos con este tipo de temas, aunque sean dolorosos, aterradores. Yo recuerdo el primer programa donde estuviste, Enriqueta, y nos dejaste callados a todos. Oímos cómo expresabas el dolor y cómo lo transmitías, y yo creo que no tuvimos más remedio todos, que lo sufrimos en carne propia, definitivamente no parecido al tuyo, pero sí horrible,
fue espantoso, sigue siéndolo. Entonces, si no, yo los conmino a que cerremos esta etapa, cerremos este programa con una pequeña reflexión cada uno, y quisiera yo empezar porque tengo más arriba en la pantalla. Perdón. Ricardo Sayavedra, ¿con qué nos dejas? Pues mira, lo único que puedo decir y aportar es que pues yo hago un llamado a todos sin excepción, dejando a un lado profesionalismos o profesiones que se dediquen a todas las personas, a que sean empáticos con los que sufren, con los grupos más vulnerables. Digo, hay muchos grupos, pero en este caso a los que les fabrican delitos, y que es atroz estar privado de la libertad, que es atroz sufrir una creación de delitos y que todavía estando en prisión te hagan una vida imposible, y que tú creas y confíes en órganos de justicia o instituciones y que no veas la justicia llegar nunca. Entonces yo considero que sí es un llamado para todos, para que seamos empáticos y que siempre sumemos un granito para dar justicia. Con eso me quedo yo. Enriqueta Cruz, ¿qué mensaje final nos puedes dejar mientras prendes tu micrófono? Te sigo presentando para que no se... Déjanos un mensaje final para terminar el programa. Gracias. Bueno, antes que nada, les agradezco muchísimo esta valiosa oportunidad. Es un programa muy, muy, muy bueno. Los felicito porque detrás de esto hay mucho trabajo, lo sé. Y bueno, pues yo exhorto a toda la gente que ha vivido esto y los que no han vivido, pues que se solidaricen, como mucha gente lo está haciendo con nosotros, para hacer fuerza, y que Brenda pueda abanderar, yo espero esto, que Salve pueda abanderar esta causa, para que ya no, para que se acaben esas torturas sistemáticas de todas las mujeres, ¿no? Yo me quedo con eso. Esperemos lograr ese sueño, ayudar a tanta gente que lo necesita y que no ha sido escuchada. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Fidel Esquivel, ¿cuál es tu mensaje final, hermano? Yo creo que aún con todas estas atrocidades que viven hermanos mexicanos nuestros que tienen sus vidas interrumpidas, me comentaba la esposa de Israel que hicieron unas caracterizaciones para un audio que mandó, y todas las imágenes son de la última foto de Israel Vallarta. Es una donde está recargado en la camioneta con su suéter verde, ¿sí? Todas las imágenes, esa es la última imagen que se tiene de Israel Vallarta cuando lo prendieron ese 8 de diciembre. Ahí se congeló su vida. Ahí se congeló su vida. Las vidas de las personas que están en prisión son vidas congeladas. Nunca se va a poder resarcir eso. O sea, lo más valioso es el tiempo. Mi hermano es abogado y me dijo cuando empezó a ir a los penales, cuando estaba ejerciendo, lo peor que te puede pasar es que te metas en el sistema judicial mexicano, ¿no? Tenemos un sistema de injusticia, de impartición expedita de injusticia, que está subordinada a los intereses de los poderosos. Eso es lo que tenemos. Entonces, la invitación es a que como sociedad seamos empáticos, tratemos de cambiar esto. Yo no creo en la justicia mexicana, yo creo en la justicia de la vida. La vida es justa. Desafortunadamente, en grupo algunos les tocan injusticias atroces, pero la vida es justa. Si yo hago el bien, yo voy a cosechar el bien, voy a cosechar lo que voy a sembrar. Yo creo que tenemos un rezago grandísimo de decenas de años de un sistema de injusticia, pero estamos transitando, estamos en una cuarta transformación pacífica, ¿sí? Esto se está haciendo pacíficamente, eso es buenísimo. A veces yo me desespero, a veces nos desesperamos, ¿no? Porque no se dan esos cambios, pero también hay que ser realistas. Ya llevamos 2 años. Entonces creo, ¿cuándo vamos a empezar a exigir?
Yo creo que ya es momento de empezar a exigir a las autoridades que aprieten las tuercas, que engrasen la maquinaria, y de la sociedad mexicana que nos involucremos más en que estas situaciones se acaben, porque cada día que personas pasan en la cárcel, que son atormentadas, que son violadas, así en las cárceles y con sus derechos humanos en sus personas, es horroroso. Y yo no quisiera que eso continuara. Yo les doy muchísimas gracias a Enriqueta, a Ricardo, a Patti, Jesús. Muchas gracias a ti por este programa que nos da la oportunidad de participar. Muchas gracias a Sinline MX, que a mí me brinda la oportunidad de hacer cosas que yo creo que son trascendentales. Yo no puedo quedarme callado, yo no quiero quedarme callado, y esos son mis principios. Entonces, muchísimas gracias a todos por, desde mi punto de vista, aportar un granito de arena a todo esto. Muy bien, Patti Barba. ¿Con qué mensaje nos quedamos tuyo, perdón? Tienes apagado el micrófono, Patti. Con dos mensajes. Uno, para un gobierno encabezado por alguien que respeto enormemente, el presidente López Obrador. Ahí va el mensaje. No se puede construir un país con justicia y dignidad. No se puede construir un país con justicia sobre un reguero de injusticia. Está haciendo corto tu micrófono, Pati. Vamos a ver, perdón. ¿Ya se me escucha mejor? Ya. Repito, no para el gobierno. No para el gobierno de una persona, encabezado por una persona que respeto enormemente, el presidente López Obrador. No se puede intentar construir un país con justicia sobre esta mar de injusticia. Se tiene que subsanar, se tiene que saldar esto, se tiene que arreglar. Y para los periodistas que nunca quisieron tocar ninguno de los casos, nunca quisieron, por más que acudimos y les dijimos, periodistas muy conocidos y que se consideran progresistas, ¿eh? Claro. No sé si pueda decir nombres aquí. Adelante. Carmen Aristegui. Claro. Carmen Aristegui. San Juana Martínez. Abriéndole el micrófono a Isabel cuantas veces la señora quiso. Y nunca tuvieron la pulcritud, la decencia de escuchar a la otra parte, por más que se los pedimos. Y ahí va lo que dijo Ryszard Kapuscinski, porque el periodista no es aquel que se graduó en una escuela de periodismo, ese no es el periodista. Ricardo Flores Magón no estudió periodismo y es un ejemplo. El periodismo militante, ético, que busca impactar el entorno para mejorarlo. ¿Qué dijo Ryszard Kapuscinski? Para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Las malas personas no son buenos periodistas. Ahí va. Esos son mis dos mensajes y muchísimas gracias, Jesús, por tu sensibilidad. Me dio mucho gusto conocerte, Ricardo. Gracias por todo lo que estás haciendo. A mi querida Enriqueta, pues un abrazo como siempre. A Brenda, una mujer que admiro enormemente. A Margarita Castro, la madre de Pablo. A Pablo, hasta donde estás, Pablo. Un abrazo. No estás solo. No estás solo. A Antonio Barragán, hasta donde estás, Antonio. Tampoco estás solo. Fidel, muchas gracias. Y a Frauke por todo este grandísimo trabajo que ustedes dos hacen. Gracias por abrir este espacio. Muchas gracias a todos. Yo me quedo con un pequeño mensaje, recordando nada más que gente como Cervantes escribió El Quijote preso, que gente maravillosa como Hidalgo estuvo preso, Sócrates fue preso, Cristo estuvo preso. Entonces, la justicia no tiene tanto que ver con quién ha estado preso o no en México. Básicamente, cuando menos en el medio periodístico y de derechos humanos y de activistas, es casi como diría el presidente,
timbre, un timbre de orgullo. Aquí es muy raro el que no ha estado preso. Entonces, un abrazo para todos los presos y un abrazo para todos los que están presos injustamente. Va desde aquí las mejores de las vibras y nuestros mejores sentimientos. Nos vemos muy pronto y vamos a ver qué repercusiones tiene. Recordar que no traicionar, no mentir y no robar. También no traicionar es no traicionar a la ley y a la justicia, a la libertad, a los preceptos de la libertad. Entonces, va un abrazo para todos. Esto fue Sin Conservadores para Sin Línea MX y para Radio Numancia. Gracias a todos por estar con nosotros. Soy Jesús Carreón. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche. Un abrazo para todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.